Hola otra vez hermosuras, espero que se encuentren de lo mejor. Les traigo una super recomendación. Es sobre una película que amo mucho. Me encanta, me fascina. Esta sin duda alguna entra en mi top de películas favoritas y curiosamente, como me pasó en la película de Volando a Casa y Alaska, cuando la vi las primeras veces no le entendía para nada el idioma, porque de nuevo estaba en inglés y no sabía leer en aquel entonces, pero aún así me encantaba verla como hasta ahora y por eso sigue siendo de mis favoritas. Se trata de la película Quigley Down Under, con todas las de la ley, un vaquero sin rumbo o bien Atrapen a Quigley con todas las de la ley. Todo de esta película me encanta. Su historia, diálogo, vestuario, música, reparto, todo. Para mí es una joya que hay que ver sí o sí, pero tengo que hacer una advertencia. A pesar de ser una maravillosa película, tengo que comunicarles que contiene escenas fuertes. Hay defunciones, maltratos, racismo, palabras malsonantes. Es una película cargada de un gran y poderoso mensaje. Es parecida a películas como La lista de Schindler, El pianista, Hotel Ruanda, Lágrimas de sol, La vida es bella, Historias cruzadas, entre muchas otras que hay. Pero a pesar de eso, es una gran película que tienes que ver, y con mayor razón si ya has visto la lista anterior. Si no la has hecho, escoge alguna y comienza a verlas todas. No lo dejes para después. Les dejo los datos del filme a continuación. Y me disculpo de nuevo por la mala pronunciación. El título, como ya dije antes, es Quigley Down Under, un vaquero sin rumbo con todas las de la ley, Atrapen a Quigley con todas las de la ley. Ficha técnica, dirección Simon Windsor, producción Stanley O'Toole, Alexandra Rose, Megan Rose, guión John Hill, música Basil Polidoris, fotografía David Egby, protagonistas Tom Selleck, Laura San Giacomo, Alan Rickman. El país de Estados Unidos, Australia. El año fue el 17 de octubre de 1990. Género, drama o western, que vienen siendo películas de vaqueros. Duración, 119 minutos. El idioma es en inglés. Y la compañía, la productora fue Metro-Goldwyn-Mayer, igual que la distribución fue Metro-Goldwyn-Mayer. Elenco, Tom Selleck como Matthew Quigley, Laura San Giacomo como la loca Cora, Alan Rickman, Elliot Marston, Chris Howgood como el mayor Ashley Pitt, Ron Hadrick como el señor Grimland, Tony Bonner como Dovkin, Jerome Irons como Coogan, McDermott como Huff, Roger Ware como Bromley, Ben Melson como O'Flynn, Steve Dodd como Kankura, Cara David como Slater, Kelly Foster como Stern, William Zappa como Riley, Jonathan Squid como el sargento Thomas y Ollie Hall como Carver. Y esta es la pequeña sinopsis que pude encontrar. Matthew Quigley, Tom Selleck, es un cowboy, un vaquero y experto tirador estadounidense que es contratado por Elliot Marston, Alan Rickman, un ganadero y asesino de aborígenes, para viajar a Australia. Al llegar conoce a la loca Cora, Laura San Giacomo, en el puerto, que también es americana y es llevada con un grupo de mujeres al rancho de Marston para su diversión. En la primera noche en el rancho, Quigley tiene una pelea con su empleador, que lo abandona en el desierto para que muera junto con Cora. Ambos son rescatados por un grupo de aborígenes y después, Quigley los ayuda cuando estos son perseguidos para asesinarlos por los empleados de Marston. Así comienza la leyenda de que hay un espíritu que los protege. Después de que inútilmente Marston enviara a sus esbirros para que asesinaran a Quigley, este regresa al rancho, aniquila a sus empleados y mata al propio Marston en un duelo. Particularmente molesto después de presenciar que un grupo de aborígenes eran obligados a saltar desde un precipicio. Una patrulla del ejército inglés, al mando del mayor Ashley Pitt, Chris Howgood, llega al rancho de Marston y quiere colgar a Quigley por la masacre efectuada. Sin embargo, se retiran sin poder hacerlo porque un grupo muy grande de aborígenes los amenazan. Quigley y Cora regresan juntos a los Estados Unidos. Es un resumen extenso y es lo que quiero, porque quiero que entren en contexto, debido a que ahora, en vez de narrarles la película, quiero darles mi opinión sobre esta y en verdad se les recomiendo mucho, por esto es por lo que no quiero contarles detalles. Lo principal es que trata sobre un tema que por desgracia es aún muy sonado todavía en nuestros días. Les hablo sobre la discriminación. Es increíble cómo todavía el color es importante para el mundo. Es casi imposible de creer que a cualquier lugar que voltees existe la discriminación, y no solo por el color, de nuevo por desgracia, porque por cualquier cosa hoy en día te pueden discriminar. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Sus escenas están cargadas de mensajes, drama, reflexión, acción, disparos, algunas de impotencia, tristeza, realismo, injusticia, esperanza, justicia, libertad. Es todo un mar de emociones que tienes que ver para comprender la gran película que tienes delante. Quigley es todo un personaje, sus ideales y forma de pensar te van a gustar y lo vas a apoyar desde el comienzo porque te gana como defensor. Quieres que él sea el que gane, estás en su bando y de su lado. Después de todo es nuestro héroe y por esto mismo no te daré más detalles sobre él. Otro gran personaje es Cora, te das cuenta de sus múltiples facetas y la verdad que oculta detrás de su locura. Al final terminas comprendiéndola y deseándole lo mejor. Marston es nuestro villano. Aquí hay de dos sopas. Puede que, como yo, lo odies por sus fechorías o dos que lo comprendas, pero aún así no apruebas sus métodos y acciones. Todo el reparto de la película es bueno y de nuevo su historia, música y vestuario son excelentes. Es por eso por lo que les recomiendo mucho esta película. Tiene un gran mensaje, buenas escenas llenas de acción, drama, reflexión y, por qué no, un poco de comedia. Es un filme que te conmueve y te hace pensar en muchas cosas a la vez. Es una película viejita que no merece ser olvidada. Este video no quiero hacerlo muy largo porque no quiero que pierdan tiempo para que vayan de inmediato a ver la película.
les quise compartir una de las películas que más amo y no me aburro de ver. Ojalá la disfruten y atesoren tanto como yo. Les dejo el link de la película en la descripción del video. Si les gustó la película y el video, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta y compartir con tu familia y amigos. Seguimos en contacto. Éxito en todo, hermosuras. Nos vemos.